tercer grado. Esto implica que ha habido necrosis de la dermis, de la epidermis, de la dermis y del tejido celular subcutáneo, o sea, del panículo adiposo. Son quemaduras realmente profundas. Y tenemos el caso de que además del panículo adiposo se quema el músculo estriado de tipo esquelético. Esas son quemaduras de cuarto grado con profundidad todavía mayor. Otros factores. Hemos visto la profundidad importante, hemos visto el área. También se tienen lesiones internas por la inhalación de gases tóxicos. Pueden ser hidrosolubles y liposolubles. Algunos de estos gases tóxicos pueden transformarse en ácidos en la vía aérea, con el líquido de la vía aérea. Tenemos, por ejemplo, el óxido nitroso, el óxido nítrico, los óxidos de azufre, pueden formar ácido sulfúrico, ácido nítrico en la misma vía aérea, efectuando reacciones químicas con el agua de la vía aérea, con lo cual empeoran la irritación. Llegando al alveolo van a causar alveolitis, evidentemente, ¿no? Procesos inflamatorios a nivel del alveolo pulmonar. En una quemadura extensa, evidentemente es importante el manejo de líquidos y electrolitos. El edema da lugar a una hipoperfusión severa, porque es un edema generalizado. Tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que va a dar lugar a un edema generalizado. Esto evidentemente va a dar lugar a hipoperfusión y la persona va a llegar a un shock hipovolémico. Y la otra complicación es la sepsis y shock séptico. Evidentemente, las zonas de piel denudada, sin epidermis, son zonas de colonización fácil de bacterias. Tenemos las bacterias comensales de nuestra piel y tenemos las bacterias intrahospitalarias que dan lugar a infección no solamente en las áreas quemadas, sino en las áreas que rodean, las áreas que tienen piel sana. Aparentemente es piel sana y está infectado. Entonces, eso va a terminar en sepsis y shock séptico, que es muy difícil de manejar, ¿no?, en estos casos. Vamos a ver también hipertermia, aumento de la temperatura por encima de lo normal. Inicialmente solamente hay calambres, esto cuando hay un ejercicio acompañante, hay un aumento de la temperatura, con ejercicio acompañante, desequilibrio hidroelectrolítico, se han perdido electrolitos por el sudor, es la causa de los calambres. En el caso de la insolación, que implica ya un daño más grave, se tienen los efectos de deshidratación, o sea, hay una hipoperfusión que puede ser generalizada por la deshidratación. No hay ningún problema en el caso de personas que están conscientes, porque pueden hidratarse solas, pero en personas de la tercera edad y en niños muy pequeños pueden, digamos, los adultos a cargo no darse cuenta de que la persona está entrando en hipoperfusión por deshidratación, ¿no?, y no hidratarlos de manera adecuada. Entonces ahí recién vendrían los problemas. El golpe de calor es una temperatura hasta 40 grados, pero puede llegar a ser todavía más si sube por encima de 40 grados, 41, 42 grados, ya hay una disfunción generalizada de los órganos. Tenemos acá igualmente una vasodilatación generalizada, es una forma de shock distributivo, como ustedes ya saben muy bien, que va a dar lugar a una hipoperfusión. Voy a mencionarles algo sobre receptores de rianodina y la hipertermia. Hay muchos casos en los cuales la temperatura sube tanto que supera 40 grados, 41, 42 grados, y en esos casos hay una hipercontracción muscular. Estábamos diciendo que hay una disfunción orgánica generalizada, pero una de las características de estas temperaturas tan altas es la hipercontracción muscular, y se debe a una activación por nitrosilación, estas temperaturas tan altas, de receptores 1 de rianodina. Entonces, ¿qué hacen estos receptores? Dejan, cuando están estimulados por nitrosilación, ¿no?, estamos diciendo que esta activación se produce a temperaturas sumamente altas, 41 grados, 42 grados, dejan salir el calcio del retículo sarcoplásmico. Esto se refiere al músculo estriado. También aquí interviene el músculo estriado tipo cardíaco, no solamente el tipo esquelético. Nosotros sabemos que el retículo endoplasmático liso es un reservorio
concentraciones pueden ser muy altas. Lo que interesa es que en el citosol, para que la zona funcione bien, en el citosol las concentraciones tienen que ser sumamente bajas. Caso contrario, va a haber toda una gama de efectos deleterios que ya conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la activación de estos receptores de rianodina 1? Dejan salir el calcio del retículo sarcoplásico, dando lugar a toda una gama de efectos deleterios, y entre estos está la hipercontracción muscular, que da lugar a rigidez y activación de enzimas, por ejemplo, con un daño celular más o menos generalizado. Esto sucede en el caso de hipertermia severa. Pero también tenemos otro caso que se denomina hipertermia maligna, que es un poco diferente. La hipertermia maligna es una predisposición genética a adquirir temperaturas de 41, 42 grados cuando uno es sometido a ciertos anestésicos, bajo la influencia de algunos anestésicos. Y se debe a una herencia de receptores de rianodina particulares que se activan fácilmente frente a estos anestésicos. Es una respuesta idiosincrática, pero la tendencia se hereda. O sea, hay alteraciones genéticas particulares de estos receptores de rianodina que hacen que frente a ciertos anestésicos la temperatura suba a niveles muy altos, denominándose hipertermia maligna, ¿no? Pero el proceso es igual. Hay liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, músculo estriado, músculo cardíaco, hacia el citosol. En el caso de la hipotermia, hay una cristalización del agua intra y extracelular por el frío extremo. Entonces ya el sodio aumenta sus concentraciones, porque el agua en el cual estaba disuelto el sodio se vuelve hielo por la hipotermia. Hay un aumento de concentraciones de sodio. También vasoconstricción e hipoxia con necrosis coagulativa de tejidos, ¿no? Por el frío extremo, porque los tejidos están sometidos a frío extremo. Lesión eléctrica, como efectos fundamentales cuando tenemos digamos, la introducción de corriente eléctrica en nuestro organismo, daño al corazón y al sistema nervioso, fibrilación ventricular que puede llevar al paro cardíaco, y también fallas del centro cardíaco y centro respiratorio. Puede haber una muerte rápida por la penetración de grandes de corriente eléctrica. Tenemos de todas maneras siempre un punto de entrada, ¿no?, de la corriente eléctrica, y prefiere la corriente las zonas de más baja resistencia, que puede ser las zonas húmedas de la piel. Por ahí es una zona de baja resistencia, fácilmente puede penetrar la corriente eléctrica y discurre por nuestro cuerpo con diferentes rutas, atravesando diferentes tejidos, pero mientras atraviesa nuestros tejidos se va encontrando con una resistencia. O sea, nuestros tejidos le ofrecen resistencia y la energía eléctrica se convierte en calor. Significa que el punto de entrada y también todo el punto de recorrido de la corriente eléctrica en nuestros tejidos va a sufrir una quemadura, ¿no? Va a haber quemaduras en todo ese trayecto, y también en la zona de la salida de la corriente. Pasamos al tema de radiación electromagnética. En el cosmos la energía se distribuye como radiación, que puede ser de tipo electromagnético y corpuscular. Dentro de lo que es electromagnético tenemos rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, microondas, ondas de radio y energía eléctrica, ¿no? Entonces, ondas electromagnéticas. Y las corpusculares son partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio que tienen 2 protones y 2 neutrones. Las partículas beta son simplemente electrones. Se les dice partículas beta, pero son electrones. Y otras partículas del átomo, tipo protones, neutrones, mesones, etc. Este es un esquema para ilustrar los tipos de radiación electromagnética, pero aquí se hace hincapié en la radiación electromagnética ionizante. ¿Por qué se dice ionizante? Porque forma iones. Quiere decir que cuando incide sobre moléculas neutras, les transmite tal cantidad de energía que las vuelve iones.
Para que se vuelvan iones, tiene que haber salida, por ejemplo, de electrones de los átomos que forman determinadas moléculas. Entonces, es una forma de ionización. Se produce por la gran cantidad de energía que es transmitida por algunos tipos particulares de ondas electromagnéticas, tales como los rayos gamma y los rayos X. Pero tenemos también los otros tipos de ondas que no son ionizantes. Transmiten energía, pero no tanta energía que saquen los electrones de los átomos, las órbitas de sus átomos, sino simplemente pueden producir vibraciones de electrones, pero al no sacarlos de los átomos no producen ionización. Acá está la luz ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, microondas, otras ondas de radio y la corriente eléctrica. Pero las ionizantes, como estaba diciendo, radiación gamma y radiación X, rayos X. Acá nuevamente radiación ionizante, pero en este esquema nos ayuda porque hace hincapié en que la radiación ionizante es la más dañina para el DNA. Produce una serie de mutaciones y produce rupturas de una cadena y de doble cadena. Es la más dañina para el DNA. En el caso de la no ionizante, como de todas maneras se comunica energía, porque es una radiación, solamente se produce movimientos de los electrones, vibración de los electrones, pero no es un proceso de ionización, hay efectos fotoquímicos. Los infrarrojos, los rayos infrarrojos y los microondas sabemos que sirven para calentar, dan calor. Y bueno, tenemos las ondas de radio y la corriente eléctrica. Radiación ionizante, se llama ionizante porque forma iones, lo acabamos de mencionar. Puede ser de tipo electromagnético, rayos X y rayos gamma, que ya hemos mencionado, o de tipo corpuscular. Aquí hemos visto ejemplos de radiación corpuscular. La no ionizante solo causa rotación y vibración de átomos, ¿no? Pero no comunica una gran cantidad de energía. Fuentes naturales de radiación, radiación cósmica, tenemos la radiación solar, acá está la radiación ultravioleta. Tenemos isótopos radioactivos que están en la atmósfera. Carbono 14, tenemos el tritio, el berilio radioactivo, isótopo radioactivo del berilio. Tenemos los isótopos radioactivos de la Tierra. Acá se encuentra el radón, el torio y el uranio. El radón tiene una importancia particular porque algunas zonas del planeta tienen el suelo que emana radón. Entonces, digamos, no son sitios muy extensos, pero sí hay sitios en el planeta donde la Tierra, de manera natural, emana bastante radón, lo que implica una exposición radioactiva de personas que vivan en esa zona. El radón que está en el ambiente, porque es un gas, entonces puede, cuando este tipo, bueno, el radón que es un gas radioactivo, es inhalado, puede llegar hasta nuestros pulmones, ejerciendo su actividad radioactiva a dicho nivel, ¿no? Es el problema de los terrenos o zonas del suelo que emanan grandes cantidades de radón. En cuanto a nuestro catabolismo, tenemos que se producen cantidades ínfimas de el isótopo 40 del potasio, ¿no? Que es un isótopo radioactivo. Son cantidades mínimas, pero existen, ¿no? Como producto de nuestro propio catabolismo. Radiación ionizante, mayor poder de penetración, es más dañina la radiación. Entonces tenemos rayos X, rayos gamma, poder de penetración muy importante, flujos de neutrones. Menor poder de penetración, partículas alfa, electrones y protones. Entonces vamos a ver algunos esquemas para que se comprenda un poco mejor, aunque es fácil de comprender lo de poder de penetración, se refiere a poder de penetración en los tejidos. Pero vemos, por ejemplo, las partículas alfa, que son emitidas por el radón, tienen una capacidad de penetración que es mínima. El papel puede bloquearlos. Simplemente el papel puede bloquearlos, o sea, prácticamente no tienen un poder de penetración importante. Pero ¿qué pasa si respiramos radón? Si respiramos radón, ese radón va a llegar a nuestros alveolos y va a emitir partículas alfa. Pero en nuestros alveolos no hay nada que bloquee, bastaría con papel para bloquearlo, pero en los pulmones, en los alveolos no hay nada que bloquee. Hay
una actividad radioactiva local que puede llevar al cáncer. La radiación beta hemos dicho que son electrones. Pueden pasar el papel, pero son bloqueados fácilmente por una lámina de aluminio. Tienen una capacidad de penetración que es mayor que las partículas alfa, pero no es muy profunda. En cambio, los rayos gamma sí tienen una capacidad de penetración que es considerable, por lo tanto son más dañinas. Tienen que ser bloqueados por láminas gruesas de plomo, ¿no? Que sí logra un bloqueo adecuado, pero esto nos indica pues el gran poder de penetración de los rayos gamma y su mayor capacidad de hacer daño a los tejidos. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Es en realidad lo mismo en cuanto a la capacidad de comparando partículas alfa con electrones y con rayos gamma en cuanto a la capacidad de penetración de nuestros tejidos. Acciones biológicas de la radiación. Tenemos quemaduras. Hay una degradación energética, radiación infrarroja, y la radiación infrarroja ya sabemos que sirve para calentar. La ionización, por ejemplo, radiación ionizante sobre el agua genera radicales libres, y nosotros sabemos que un gran porcentaje de nuestros tejidos, de nuestro cuerpo es agua, entonces la radiación va a formar radicales libres a partir del agua de nuestro organismo. Estos radicales libres ya sabemos el tipo de daño que hacen, radicales libres derivados del oxígeno. También la radiación puede actuar sobre proteínas para la liberación de amoníaco. Muerte celular. ¿Cuáles son las células más sensibles a la muerte? Las que están en una proliferación constante, que ya sabemos que son todo tipo de epitelios. Tenemos las células de las gonadas, médula ósea, ganglios linfáticos, etc. A nivel del DNA tenemos mutaciones, todo un daño cromosómico. Acá está lo que son rupturas de una cadena del DNA, rupturas de dos cadenas del DNA de doble cadena, y cuando el daño al DNA es extenso, se bloquea la capacidad de división celular, ¿no? Ya hemos visto aquí que cómo se puede parar el ciclo celular, cuando hay sensores del daño genético, etc., ¿no? Esto ya lo hemos visto más o menos bien. Daño vascular agudo, necrosis fibrinoide y edema de la pared. Vamos a ver una fotografía. Bueno, antes de ver sobre vasculitis, tenemos este esquema del libro de Robbins que ilustra la formación de radicales libres, por ejemplo, a partir del agua de nuestro cuerpo, en base a la radiación ionizante. Estos radicales libres se forman en los tejidos que están mejor oxigenados, ¿no? Porque son también, no solamente el agua, sino también radicales libres derivados del oxígeno, y tenemos el daño al DNA, ¿no?, de estos radicales libres. Ahora, este daño puede repararse o puede no repararse. En el caso de que se pueda reparar, las rupturas de DNA de doble cadena, al repararse, de todas maneras acarrean mutaciones. O sea, estas rupturas de doble cadena no se pueden reparar de manera perfecta. De todas maneras, implican mutaciones. O sea, incluso la reparación no va a reconstituir el DNA de una manera adecuada. Entonces tenemos el problema de la carcinogénesis y, en el caso del feto o de células terminales, la teratogénesis. En el caso de las células, inhibición de la división celular, y puede llegar a muerte celular, como ya lo estábamos mencionando. Mencionamos las células más sensibles a la muerte por la radiación ionizante. Bueno, este es otro esquema para ilustrar lo mismo. Tenemos radiación electromagnética y radiación por partículas, ¿no? Formación de radicales libres. Ya sabemos el daño que hacen radicales libres, que pueden llegar a la necrosis. También pueden dar lugar a mutaciones de manera directa para dar lugar a cáncer, o daño directo al ADN, que genera rupturas de una cadena, doble cadena, mutaciones, daño al ARN, al ácido ribonucleico y a proteínas estructurales. Este esquema nos ayuda para recordar cuál es el daño al DNA más grave, que es la ruptura de doble cadena del DNA, que hemos dicho que
prácticamente no se consigue una reparación ad íntegro. Siempre hay algún tipo de mutaciones que se adquieren durante la reparación del DNA. Aquí tenemos lesión vascular aguda, necrosis fibrinoide de la pared vascular. La pared vascular está edematizada, con células inflamatorias y con un material rosado que viene a ser fibrina que sale del interior del vaso hacia la pared del vaso. Lesión vascular aguda por radiación. Tenemos también el daño vascular crónico. El daño vascular crónico es fundamentalmente isquemia. Y la isquemia se acompaña de fibrosis y de atrofia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay isquemia? Porque el lumen del vaso se va haciendo cada vez más pequeño, porque la íntima se va engrosando. Al engrosarse la íntima, el lumen de circulación del vaso va siendo cada vez menor. Entonces tenemos isquemia, fibrosis y atrofia. Acá se puede ilustrar, tenemos la pared de un vaso arterial, pared muscular, pero vemos que el lumen es muy pequeño, porque todo esto es la íntima. La íntima está muy engrosada por fibrosis. Es un engrosamiento progresivo que termina en isquemia, daño vascular crónico. Hemos hablado de los tejidos más sensibles a la radiación, los de mayor actividad metabólica y tasas mitóticas más altas, por ejemplo, epitelios, médula ósea, células germinales y tejidos linfóticos. También tejidos embrionarios, ahí viene pues la teratogenicidad de este tipo de radiaciones. Y también los niños evidentemente son bastante susceptibles, ¿no?, al daño por la radiación. Aquí se puede observar, si se compara timo normal con timo irradiado, depresión linfocitaria, menor cantidad de linfocitos si comparamos el timo normal, y los corpúsculos de Hasal se hacen prominentes por la depresión linfocitaria. Aquí tenemos los corpúsculos de Hasal que son más pequeños, pero la población linfoide es normal. Fibrosis, depresión linfocitaria, y sobresalen los corpúsculos de Hasal. En este caso, lo que se ve es glándula salival irradiada, atrofia parenquimal, hay fibrosis también, ¿no?, aumento del tejido adiposo por la atrofia parenquimal. En el caso de la lesión vascular crónica, hemos dicho que el lumen vascular es cada vez más estrecho, los tejidos entran en hipoxia, fibrosis y atrofia porque la íntima se engruesa. Tipos de agresión radioactiva: tenemos la forma directa desde un foco generador, dando lugar a un síndrome de radiación aguda. En estos casos, el problema es que son superficies extensas de nuestro organismo que han sufrido la radiación. La radiación, mientras mayor sea la superficie expuesta, va a ser más dañina. Y la forma indirecta, que es la exposición a materiales radioactivos que el organismo absorbe e incorpora a su propio metabolismo, sufriendo una radiación crónica. Un ejemplo es la inhalación del radón. En algunos sitios, hemos dicho, en algunas áreas del planeta, el suelo emana radón en cantidades bastante altas, que no son zonas extensas del planeta, pero sí existen. Síndrome de radiación aguda, tenemos síntomas generales, más de un Sievert. El Sievert es una unidad que sirve para medir el efecto biológico de la radiación. Vamos a ver en otra diapositiva cuál es el significado de Sievert, ¿no? Pero en general sirve para medir el efecto biológico de la radiación. Astenia, cefalea, vómitos. Tenemos después alopecia transitoria. Daño al sistema neurológico, más de 50 Sieverts, convulsiones, temblor, letargia, edema cerebral. Daño al tubo digestivo, náuseas, vómitos, diarrea sanguinolenta, fiebre por infección. Evidentemente tenemos el epitelio del tubo digestivo, que ya sabemos que es muy sensible. Síndrome hematológico, linfopenia, anemia, leucopenia, plaquetopenia y una depresión medular generalizada.
En cuanto a la medición de la cantidad de radiación, es una estimación de la energía propiamente transmitida por la radiación, se hace en curies, desintegraciones por segundo de un radioisótopo, y curie 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Es una medida de la radiación, es una medida directa. Ahora tenemos también RADS o Grace. Ahora se tiende a utilizar como medida Grace en general, ¿no? Que mide la dosis absorbida por nuestros tejidos. O sea, no es ya la dosis emitida, la radiación emitida, sino es la dosis absorbida por gramo de tejido. Entonces, un Gray significa una cantidad de energía equivalente a 10 a la 4 o 10.000 ergios por gramo de tejido. Antiguamente se utilizaba RADS, 100 ergios era igual a un rad. 100 ergios por gramo de tejido era igual a un rad, pero ahora un rad es igual a un centigrade. Y un gray es 10.000 ergios y un centigrade 100 ergios, ¿no? Evidentemente. Ahora, en cuanto a sieverts, es una unidad que sirve para medir el efecto biológico, ¿no? El efecto biológico de la radiación. Se multiplica la dosis absorbida en RADS o en Grace por factores que tienen en cuenta la eficacia biológica relativa de la radiación. Aquí interviene el tipo de radiación, tipo y volumen de tejido expuesto, duración de la exposición y otros factores biológicos. Ahora se utiliza fundamentalmente sieverts, antes se utilizaba REMS, ¿no? Como medición del efecto biológico de la radiación. Vamos a ver complicaciones tardías de la radiación ionizante. Fundamentalmente hemos visto que hay una isquemia de tejidos en general por engrosamiento de la íntima de los vasos y fibrosis y atrofia parenquimal. Eso es en general, pero por ejemplo para pulmones, inicialmente alveolitis linfocítica y posteriormente fibrosis pulmonar, disminución de la función pulmonar, finalmente cáncer. Riñones y vejiga, fibrosis peritubular, atrofia parenquimal, disminuye el número de glomérulos, daño vascular con hipertensión, cistitis aguda por radiación, fibrosis de pared de la vejiga, ulceraciones en mucosa de la vejiga y cáncer. En el caso del corazón, tenemos cuando hay una radiación del tórax, ¿no? Por alguna razón, puede ser por un linfoma de ganglios mediastinales, etc. Sucede un engrosamiento marcado del pericardio, ¿no? Por la fibrosis. Se llama pericarditis constrictiva y realmente se ve que el pericardio se transforma en una capa gruesa, como si fuera una coraza. No es una membrana delgada, sino es una capa gruesa que cubre el corazón y no lo deja extenderse de manera adecuada, la pericarditis constrictiva. Efectos en la mama. Uno de los problemas en tejidos irradiados que han tenido cáncer es que la irradiación da lugar a cambios en los núcleos. Los núcleos de células irradiadas da la impresión que fueran cancerosos porque son más grandes, son hipercromáticos, tienen contornos irregulares y a veces para el patólogo es difícil saber si estos cambios en los núcleos es porque el cáncer persiste o son cambios por la radiación, o sea que se curó el cáncer pero hay cambios por la radiación. En la piel tenemos adelgazamiento del epidermis, fibrosis de la dermis y telangiectasis, o sea vasos grandes, telangiectasis, vasos dilatados. El tracto digestivo, fibrosis, por ejemplo, puede llegar a la estenosis y oclusión, isquemia crónica por lesión vascular, atrofia de la mucosa, ulceraciones. En gonadas, muerte de células germinales, ya hemos visto que esto sucede evidentemente. En ojos, cataratas, daño de retina, de arterias ciliares, en el caso del sistema nervioso central, necrosis focal del cerebro, de retinal, desmielinización. Este es un resumen de efectos de la radiación en general, ¿no? En varios tejidos. Tenemos, por ejemplo, el daño marcado al cerebro en desarrollo, ¿no? Los efectos teratogénicos en el cerebro en desarrollo. También hemos mencionado los efectos en el cerebro del adulto
En la piel tenemos efectos tempranos, efectos agudos, eritema, edema y efectos tardíos como despigmentación, fibrosis, atrofia del epidermis, cáncer. Pulmones, efectos tempranos, edema, síndrome de distrés respiratorio del adulto y tardíamente fibrosis intersticial y cáncer. Ganglios linfáticos, hemos visto una depresión linfocitaria aguda de linfocitos en los ganglios linfáticos y tardíamente atrofia del tejido linfoide y fibrosis. Tracto gastrointestinal, efectos agudos, efectos crónicos. Efectos agudos, daño a la mucosa, puede dar fiebre por paso de bacterias del lumen del tubo digestivo hacia la pared del tubo digestivo, desprendimiento, necrosis de las células epiteliales de la mucosa, diarrea sanguinolenta, posteriormente fibrosis de las paredes que pueden llegar a la estenosis. Bueno, en las gonadas ya hemos hablado de los efectos y también ya hemos mencionado los efectos transitorios, son efectos muy tempranos en la médula ósea, dando lugar a linfopenia, anemia, neutropenia, etc. En cuanto a exposición al radón, ya hemos mencionado algunos conceptos sobre el radón, gas noble radioactivo, producto de la desintegración de uranio, radio y torio. La emanación del radón del suelo, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado, varía con el tipo de suelo y con el contenido de uranio superficial, pero las zonas donde son realmente peligrosas para cáncer de pulmón, porque el suelo emana grandes cantidades de radón, son pequeñas, no son zonas muy extensas del planeta con este problema. Cuando existe una concentración considerable de radón en el ambiente, se incorpora este gas a los pulmones por inhalación, o sea, nosotros lo respiramos y llega a nuestros pulmones. En nuestros pulmones empieza a emitir partículas alfa. Aunque sabemos que tienen poco poder de penetración, como están en contacto directo con nuestros tejidos, entonces hay un efecto de la radioactividad. Entonces nuestros tejidos sufren la radioactividad de estas partículas alfa. Y estamos hablando de pulmón, entonces habrá predisposición a cáncer de pulmón o riesgo de cáncer de pulmón. Pasamos a radiación ultravioleta. Sabemos que la radiación solar es buena para nosotros porque nos puede servir para sintetizar vitamina D a partir del ergosterol que se encuentra en la piel. Entonces, es un efecto bueno de la radiación solar. También se necesita para la síntesis de melanina. La radiación ultravioleta representa entre 5 al 10% de la radiación solar. En cuanto a los tipos de radiación ultravioleta, mencionábamos en la clase anterior que la radiación ultravioleta tipo C es bloqueada por la capa de ozono, ¿no? Ya esto lo sabemos, y también parcialmente la capa de ozono bloquea la radiación ultravioleta de tipo B, pero de manera parcial, o sea, pasa de radiación ultravioleta B. Radiación ultravioleta C de 100 nanómetros a 280 nanómetros, es la longitud de onda. Ultravioleta B, 280 nanómetros a 315 y 315 a 400, la radiación ultravioleta A, que no es bloqueada por la capa de ozono, pero su capacidad de producir cáncer de piel es baja. La principal radiación cancerígena para la piel es la radiación ultravioleta de tipo B, que de todas maneras llega hacia nosotros. Este esquema sirve para ilustrar las horas más peligrosas de radiación ultravioleta, que son de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Fundamentalmente tenemos la radiación más fuerte. También hay que tener en cuenta que inclusive cuando vivimos en zonas con gran radiación solar, aunque haya nubes, aunque esté nublado, de todas maneras pasa el 90% de la radiación. Podemos pensar que no pasa por las nubes, pero en realidad sí lo hace. En el caso de la playa tenemos una radiación adicional, porque la radiación ultravioleta se refleja en la arena. Entonces tenemos la radiación que incide más la radiación que se refleja en la arena, haciendo que la exposición sea todavía mayor y la penetración de la radiación ultravioleta en el agua. Efectos nocivos, tenemos radiación ultravioleta de tipo A,
con envejecimiento de la piel, reacciones de fotosensibilidad, deshidratación. La de tipo B, aparte de la producción de cáncer, ¿no? El carcinoma epidermoide, carcinoma vasocelular, melanoma, es carcinogénico. Bueno, ya estábamos mencionando los cánceres, y puede dar lugar a apoptosis de queratinocitos. Entonces, esto es una radiación que puede llevar a las ampollas, o sea, puede llevar a quemaduras con formación de ampollas por la apoptosis de queratinocitos. La tipo A y la tipo B lesionan las células de Langerhans, de la epidermis, alterando la presentación de antígenos que ingresan por la piel. En cuanto al daño del DNA, tenemos un daño que es típico de la ultravioleta, que es la formación de dímeros de pirimidina. Es típico de la radiación ultravioleta, que se reparan por excisión de nucleótidos, y estos dímeros de pirimidina sabemos que alteran el plegamiento de la doble hélice, ¿no? Alteran la disposición de la doble hélice del DNA. Esto implica mutaciones que pueden afectar oncogenes y genes supresores, ¿no? Que van a llevar al cáncer. En cuanto a envejecimiento, tenemos un daño al colágeno y a las fibras elásticas, responsable de la aceleración de la formación de arrugas de las personas que están muy expuestas al sol. Inclusive siendo muy jóvenes, la formación de arrugas es bastante severa cuando, por ejemplo, están muy expuestos como deportistas o gente que trabaja al aire libre, vendedores ambulantes, policías, etc. ¿Qué es lo que se puede ver en la biopsia de piel como un daño atribuible a la luz solar? Hay una lesión que se llama degeneración basofílica del colágeno. Se nota una tonalidad grisácea, entre grisácea y basófila de la dermis, ¿no? Este es un daño que se atribuye a la radiación solar, se llama degeneración basofílica del colágeno. Por otro lado, se inducen metaloproteinases de la matriz y sus inhibidores. Vamos a terminar con algunos conceptos sobre mal de altura. Sabemos que cuando ascendemos por encima del nivel del mar, va disminuyendo la presión atmosférica, disminuye la presión parcial de oxígeno y de vapor de agua. Entonces, entramos en un ambiente que es cada vez más hipóxico conforme se aumenta la altura, y también hay sequedad del ambiente. Frente a la hipoxia, nuestra médula ósea reacciona fabricando hematíes. Entonces, el hematocrito sube, es una respuesta adaptativa para la hipoxia, ¿no? Aumenta el hematocrito con la altura. Pero tenemos algunos problemas que son de tipo idiosincrático. Por ejemplo, edema pulmonar y cerebral, mecanismos mal comprendidos en personas que por alguna razón no se adaptan bien a la altura y tienen el problema del mal de altura. Uno de los mecanismos que ya se sabe es la vasoconstricción de arterias pulmonares. Esta vasoconstricción de arterias pulmonares, ustedes saben que va a generar sobrecarga del ventrículo derecho. Puede dar lugar a hipertrofia del ventrículo derecho por encima de lo normal. A menor presión, los gases se distienden, hay problemas en seno paranasales, oído y tubo digestivo. Nada más en cuanto a trastornos ambientales, pero ahora quiero saber si alguien tiene, bueno, voy a mostrar las notas, pero quiero saber si alguien desea registrar la prueba o hacer algún reclamo. Los puedo atender ahora porque la clase ha sido corta, hay bastante tiempo para que ustedes puedan reclamar o revisar la prueba.